Bienvenidos a una nueva transmisión con el consultorio psicológico online. Estamos día jueves 26 de mayo y como lo hacemos cada semana, los jueves tenemos nuestro consultorio psicológico online. Bien, el día de hoy vamos a conversar sobre el tema el estrés de la presencialidad en los estudiantes. Estamos en un año donde ya la pandemia va terminando, pero esto también implica el hecho de regresar presencialmente a las clases. Y esto es un cambio de comportamiento, hay que adaptarnos, y en el caso de los estudiantes, tienen que pasar también un proceso. Hay algunos temores, seguro, hay algunas formas que tendrán que volver a ser parte de uno en el proceder diario, pero todo esto tiene una denominación. A veces terminamos estresados por ese tema también. Vamos a conversar justamente el día de hoy sobre esto, pero no sobre nosotros, sino sobre los estudiantes. ¿Hay estrés por volver a la presencialidad? ¿De qué manera se presenta? ¿Cómo lo podemos manejar? Todo eso lo vamos a estar conversando hoy con nuestra invitada, la psicóloga Elizabeth Chipana, a la cual quisiera presentar. Es nuestra invitada para esta tarde en el consultorio psicológico online. Si nos escucha Sí, ya los y nos escucho. mira, muy bien. Ahí ¿Cómo está. está? Buenas tardes. ¿Cómo está, profesora Elizabeth? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Aquí dispuesta para poder apoyarlos y compartir con ustedes esta gran temática que la estoy presentando. El estrés en estudiantes, de vuelta a la presencialidad. Bien, el retorno a las aulas para la mayoría de los estudiantes fue una época estresante, no solo para los niños, sino para toda la familia, que han tenido que readaptarse, ¿no? A un horario. Es decir, se han tenido, si antes dormían hasta tarde, hasta las 8, lo tenían que madrugar, levantarse más temprano para poder asistir al colegio. Eso significa que se ha alterado todo el esquema de vida de la familia, desde el periodo de sueño, sus hábitos personales, y en caso de los padres, pues las responsabilidades propias con los hijos, ¿no es cierto? Estos años de llevar clases virtuales en nuestros hogares fue muy difícil para los padres y peor para los estudiantes. Lamentablemente existe un retroceso en la educación, ya que no se han estimulado de forma propicia esos hábitos de estudio. En verdad han estado pues los chicos rodeados de mucha tecnología que cualquiera diría la van a utilizar de forma productiva en base a la investigación que los va a apoyar en su aprendizaje. Y al contrario, ha sido todo lo contrario, ¿no? Que la gran mayoría de los estudiantes lamentablemente ha utilizado este tipo de herramientas para su ocio personal, para el uso de los videojuegos, de repente estar más interaccionado en las redes sociales, como el WhatsApp, de repente las mismas aplicaciones como el TikTok, ¿no es cierto? Entre otras redes. ¿Qué es lo que sucede? Vamos nosotros a enmarcar primero lo que es el estrés en adolescentes. ¿Es acaso malo el estrés? La respuesta es no. El estrés es positivo porque nos va a ayudar a que nosotros logremos objetivos, metas. Cada vez que hay un estímulo nuevo, el estrés nos va a ayudar. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Primero vamos a definir, ¿qué es el estrés? El estrés es la reacción fisiológica ante situaciones difíciles. Si estoy en un trabajo y me demandan ¿no es cierto?, un proyecto que debo realizarlo para dentro de 2, 3 días o horas, en ese momento mi cuerpo va a presentar ciertas reacciones fisiológicas. ¿Por qué? Porque existe un nuevo cumplimiento, un nuevo reto. Entonces, ante estas situaciones difíciles aparece lo que es el estrés. Y obviamente, ¿en qué va a resultar? Va a resultar en tensión física y por último vamos a ver trastornos psicológicos. Pero les dije, el estrés es positivo, pero cuando este estrés
sobrepasa nuestros límites, es ahí en donde se van a desencadenar muchos trastornos o problemas en las personitas y sobre todo en los niños, en los adolescentes, en los estudiantes. Bien, primero tenemos que determinar cuáles son las fases del estrés para que ustedes lo tengan claro, ¿sí? El estrés tiene 3 fases, ustedes lo pueden observar en la imagen. Tenemos lo que es la fase alarma, la fase resistencia y la fase de agotamiento. Cuando hablamos nosotros de la fase de alarma, es cuando ese estímulo nuevo está haciéndose presente en nuestra vida, en nuestro día a día, ¿no es cierto? Y ante ello nosotros sí tenemos las capacidades de poder hacerle frente a ese nuevo proyecto, a esa nueva, a ese nuevo estímulo. Podemos hacerle frente. Hay un cansancio, hay un ligero, pero en el cual la persona puede recuperarse con facilidad. Este estrés es adecuado. Pero luego tenemos el otro estrés, el estrés de resistencia. Cuando hablamos nosotros del estrés de resistencia, miren, yo al inicio estaba pues a punto, ¿no? De poder cansarme, me cansaba obviamente porque era un proyecto nuevo en mi vida, un estímulo nuevo que debía solucionarlo, pero en la fase de resistencia ya no puedo, yo no tengo la preparación de repente necesaria, los estímulos necesarios para poder solucionar, ¿no es cierto?, los obstáculos de ese proyecto. Entonces ahí yo estoy generando cierto grado de resistencia. Y esta resistencia la vamos a reconocer en base a la frustración, ¿no?, al enojo, de repente que vamos a sentir, porque creemos de que no vamos a cubrir el rendimiento necesario para realizar esta actividad. No, creemos que no tenemos ese rendimiento. Y aquí aparece un miedo, el famoso miedo al fracaso. Este vamos a considerarlo como algo ya que está enmarcando emocionalmente en nuestros niños algo que lo afecta. Vamos a recordarlo. Tenemos alarma. Imaginemos en nuestros estudiantes. Estado de alarma es tarea, exámenes. Entonces, lo usual es de que ellos se preparen para realizar estas actividades. La resistencia encontramos cuando ellos, a pesar de brindar, ¿no es cierto?, todas las capacidades que tiene para poder rendir con éxito un examen, una evaluación, pues cree que no es lo suficiente, todavía comete errores, pero está ahí luchando. Eso está generando en esa personita frustración. Pero la última fase, ya estamos hablando de lo que es el agotamiento propiamente dicho. ¿Qué trata el agotamiento? El agotamiento ya es cuando mi pacientito, o bueno, los niños, los estudiantes de un colegio determinado, ya no pueden sobrellevar la carga educativa, ¿sí? Esto les está generando fatiga, les está generando ansiedad. Incluso se han encontrado personitas que a través de estos obstáculos que no pueden llegar a solucionar, van a padecer de lo que es la depresión. No siempre se presentan estos 3 trastornos juntos. Puede darse de forma separada, ¿sí?, de forma dispersa. Aquí nosotros lo que vamos a encontrar es un cambio en el comportamiento de los niños, de los adolescentes. Si antes eran amables, eran alegres, eran tranquilos, ahora están irritables, todo les molesta. Uno le puede decir, ¿has hecho tu tarea de matemática? No, no lo he hecho. Es que todo me dices que haga, no entiendes que no puedo. Entonces reacciona, ¿no es cierto?, de una forma totalmente negativa. O puede ser la irritabilidad. También puede darse el otro campo. El otro campo sería que uno le puede decir, ¿has hecho la tarea de matemática? Y empieza, no, es que no puedo, es que no puedo. Entonces empieza a mostrar nerviosismo. Hay cierta, de repente, características en su comportamiento de vuestros hijos que antes no se observaban con facilidad. Es aquí donde nosotros ya hemos observado que se ha perdido el control del estrés en los estudiantes. ¿Dónde podríamos nosotros abarcar un cambio en la fase de la resistencia? ¿Cómo lo descubrimos? Ya les he referido, ¿no? Aquí ya tenemos ligeros cambios en el comportamiento del estudiante.
Pero tenemos que ser más claros con las señales físicas del estrés y de la ansiedad, porque a veces no nos percatamos al inicio. ¿Cuáles son estas señales físicas? Las principales que tenemos son dolores de estómago. A veces se están confundiendo con lo que se les suelta el estómago, a veces creen que es gastritis, van al médico y hacen todo un análisis fisiológico y el menor no presenta ninguna sintomatología, algo, ¿no es cierto?, que denote de que es una afección fisiológica. Entonces, los médicos lo van a derivar a psicología y esto a veces se debe justamente por el estrés que están padeciendo, por los diversos cambios que está viviendo el estudiante. De repente no tiene o no empieza a somatizar esos dolores con el estómago, sino los va a empezar a somatizar con dolores de cabeza. El niño está tranquilo y de repente se toca la cabeza, como que no puede de repente ni siquiera tener un estímulo cerca de intensidad, como la luz, ruidos fuertes, lo afectan demasiado. Puede pasar por un electroencefalograma, una tomografía, van a demostrar de que no existe nada. Entonces, esto puede ser producto de lo que es el estrés, dificultad para dormir y también lo que es las náuseas. Hay personas que creen que cuando uno habla de dificultad para dormir es que, entonces no duerme, pero mi hijo duerme toda la noche, todo el día y quiere seguir durmiendo. A ver, a veces la dificultad para dormir, ¿no es cierto?, se va a presentar en lo que es pérdida total del sueño, lo que nosotros conocemos como el insomnio, o puede darse también el sueño constante, pero a pesar de que ese niño ha dormido más de 12 horas, igual sigue despertando con ese desgano, como si fuera que no descansó de forma correcta. Esa también, aquellos padres, bueno, queridas personitas, es una de las razones por las cuales podríamos hablar que este estrés ya está en una fase de agotamiento. Existe un decremento o también un incremento en lo que es el apetito. Hay personitas que a través, ¿no?, de lo que se les envía el refrigerio al colegio, no come absolutamente nada. Ha habido padres que enviaban refrigerios muy ricos, su comida favorita, y a pesar de enviarles esos alimentos a sus menores hijos, retornaba la lonchera completa. Y en casa tampoco se alimentaba de forma correcta, no comía absolutamente nada. Versus tenemos todo lo contrario, los que sí se alimentan demasiado, terminan comiendo demasiado, sobre todo lo que son los dulces. Y uno le dice, no te has llenado, y el propio niño lo dice, no, pero es producto también de su ansiedad o del estrés, que hay un estímulo obviamente que lo está generando. Puedes darse también, ¿no es cierto?, los problemas para prestar atención en clase. Muchas veces en el salón de clase se cree que el niño está atento, pero está visualizando la nada. Eso es debido a una faceta de estrés, hay un problema, algo que todavía no ha solucionado y que le está afectando en su rendimiento escolar. El apego a los padres antes de dejarlos en la escuela. Sobre todo esto lo vamos a observar en los niños de la fase inicial primaria, los primeros grados, donde la madre, ¿no es cierto?, o el padre acompaña al menor y él no quiere ir, se aferra a los brazos de la mamá. La profesora puede llevárselo, pero el niño sigue generando ese nivel de ansiedad, ese nivel de miedo. Y a veces creemos, no, es el apego, ya se va a adaptar al colegio. Puede ver que sea otra situación, que en casa no se esté conversando de forma adecuada y que esté conllevando, ¿no es cierto?, en este problema de estrés. Puede darse durante este apego los llantos, los berrinches, no siempre, pero por eso refiero, puede darse estos llantos o estos berrinches. También ha pasado en los colegios de que los niños se han adaptado muy rápido durante el mes de marzo, mes de abril, pero actualmente están mostrando un rechazo para seguir asistiendo al colegio. Es como una negativa, yo no quiero participar, yo no quiero ir al colegio. Y eso pues se debe también a que en el colegio nos paramos preparando y adaptando y brindando información sobre el por qué ellos tienen que mantener cierto grado de distancia con sus compañeros.
Y eso explicarle a un niño es un poco difícil, porque ellos quieren jugar, quieren realizar sus diversas actividades propias de un niño. Y eso, bueno, va a conllevar a que se cause un nivel de estrés, un nivel también de ansiedad. Mm, vamos a entender que también van a haber muchos niños que presenten, ¿no? Irritabilidad, enojo con facilidad. Entonces, ¿qué es lo que ha podido conllevar a un niño para que muestre este tipo de conductas, este tipo de comportamientos? Bueno, vamos a recordar que en el mes de marzo fue un inicio para todos ellos, un nuevo inicio del año escolar, ¿no es cierto?, para todos nuestros estudiantes. Y eso para ellos también ha significado nuevos salones de clase, nuevos compañeros, nuevos profesores, un nuevo entorno social. Los cambios pues más resaltantes y adicionales este año que han tenido todos nuestros estudiantes ha sido el uso continuo de esta mascarilla. Y obviamente la obligación por parte de la institución de mantenerlos separados, de no tenerlos juntos, de marcar límites, distanciamiento, límites en lo que es el tiempo y distanciamiento, que no estén tan cercas. Y eso también genera pues cierto grado, ¿no?, de ansiedad en los niños, en los menores. También vamos a encontrar que los estudiantes van a encontrar de repente este rechazo a las normas. A ver, en mi casa yo estoy sin mascarilla, puedo respirar de forma continua, puedo estar comiendo y puedo estar hablando a la vez. Pero en el colegio me restringen ello. En el colegio o bien estoy comiendo, converso con mi amiguita y me llaman la atención. Eso obviamente va a ser como que el niño siempre esté en este periodo de alerta, ¿no es cierto? Y cansado en un momento determinado de recibir estas llamadas de atención continua, puede desencadenar, ¿no es cierto?, en un desapego con sus compañeros, con la misma profesora. Vamos a ver también las viejas normas, ¿no?, el horario de entrada. Entonces ahora ya los niños están muy preocupados por asistir temprano al colegio. ¿Qué es lo que pasaba los años anteriores al COVID? Recordemos que antes, ¿no es cierto?, antes de que los niños vuelvan aquí al colegio, ellos han estado cerca o más de 2 años encerrados, muchos en casa, u otros adaptando conductas o comportamientos, pues, un poquito, podríamos decir, que afecten, ¿no?, sus hábitos, tanto de higiene como sus hábitos personales. Entonces, volver al colegio para ellos ha generado un desgaste emocional, un desgaste físico, un desgaste cognitivo. Algunos me dirán, ¿por qué desgaste físico, cognitivo, emocional? Sí, físico lo tenemos porque el niño antes tenía clases a las 8 y la mayoría sabía levantarse 7:30 para tomar desayuno, alistarse y asistir a clase. Otros peor, las clases eran a las 8 y los niños se levantaban 5 para las 8 e incluso hacían las clases en pijama, ¿no es cierto? Hoy en día no puede hacer ello. Hoy en día el niño, si las clases son a las 7, 8 de la mañana, significa que se está despertando a las 6, incluso 5 de la mañana algunos estudiantes. Y obviamente es bañarse, alistarse, tomar su desayuno para poder ir a la institución educativa. Tenemos eso un rato. Miren, solo hemos hablado de lo que es el periodo de despertarse. Otro cambio que han asumido, ¿no es cierto?, que es volver a estas viejas normas, va a ser el transporte público. La mayoría de los estudiantes no viven cerca a su colegio. La mayoría usa, ¿no es cierto?, un medio de transporte público. El estrés de conseguir el vehículo adecuado, que éste esté vacío o que por lo menos lo lleve al colegio, porque es una hora pico, ¿no?, como lo dicen los choferes, es una hora pico. Entonces, eso también en un estudiante lo conlleva a que tenga estrés, a que tenga ansiedad, para evitar llegar tarde a la institución educativa. El cumplimiento de las tareas, eso también ha cambiado. Antes el estudiante simplemente decía, no hizo su tarea, no hice mi tarea, lo escribo, apago mi micro, apago incluso mi cámara. Y nadie me observa, nadie me dice absolutamente nada con el cumplimiento de mi tarea.
el profesor de repente podía llamar la atención, yo bajaba el volumen, ¿no? De las indicaciones que de repente daba el profesor. Era una forma de evadir mi responsabilidad. Hoy en día no, los niños ya tienen que aprender o ya están enfrentando las consecuencias de sus actos y ya no está ese respaldo de la mamá o ese respaldo del papá o de algún familiar que lo ayude, ¿no? A solucionar este conflicto. Esto también puede ser un desencadenante en lo que se ve. Muchas veces creemos, bueno, mi niño es primer puesto, no pasa nada, vivimos cerca al colegio, él llega temprano a clases. También existe otro estrés, el estrés social. Y esta es una de las mayores fuentes de estrés de los estudiantes, antes, ¿no es cierto?, de la pandemia, y hoy en día es uno de los principales fuentes de estrés en los estudiantes, sobre todo en la etapa de la pubertad, ¿sí? Como los chicos han estado, digamos, en un aislamiento social en muchas oportunidades, no han tenido tiempo para compartir con sus compañeros, con sus amigos, han dejado de sociabilizar con ellos, no han estado compartiendo, ¿no? No ha habido esa conversación, esa comunicación fluida. Y esto ha desencadenado hoy en día en que tengamos estudiantes muy ansiosos. Cuando alguien les habla algo, se aísla, se aleja, no sabe cómo continuar una conversación. Hoy en día a un estudiante le dicen la palabra exposición y es como que, ¿qué pasó? O sea, antes me podían observar la camarita, no pasaba nada, pero ahora voy a estar delante de mis compañeros. Empieza de repente a tartamudear, generar ansiedad, sudor en las manitos. Hay personitas que han llegado a temblar al saber de que iba a haber una exposición. Hay una negación por exhibirse delante de sus compañeros. Como les había referido, los más afectados son los adolescentes, sobre todo los que están en la etapa de la pubertad. A ellos les causa mucha incomodidad, ¿no? Poder actuar socialmente con sus compañeros. Si es que ahora su menor hijo antes era ansioso en el pasado, pues hoy en día esa ansiedad va a seguir volviendo y va a tener unas respuestas inadecuadas dentro de las clases. Y eso va a conllevar de repente a que muestre un rechazo, una negatividad a querer asistir al colegio, por tener que compartir con sus profesores, con sus compañeros, por tal vez tener que mantener una comunicación o una conversación fluida. Bien, eso sería lo que es el estrés, ¿no es cierto? También algo que genera mucho estrés, mucha ansiedad en los estudiantes, y es propio, van a ser sus calificaciones. Todos los estudiantes siempre se preocupan por tener buenas calificaciones, tener un buen rendimiento escolar, ¿sí? Pero recordemos que ha pasado ya el primer bimestre. Y hoy en día, sobre todo en la etapa educativa, en la etapa preescolar o en la etapa primaria, secundaria, ¿no es cierto?, que son los colegios, la forma de calificación ha cambiado. Las notas no son retroactivas y es por ello que la mayoría de los docentes colocan notas bajas al inicio de clases. Un estudiante que se prepara desde el inicio de clases, al ver de repente que tiene excelentes notas, pero que este no está reflejado en su libreta de calificaciones porque todavía no ha podido lograr la competencia, le genera cierto grado de estrés, ansiedad, no sabe cómo poder mejorar de repente sus calificativos. Y si a ello sumamos de que este estudiante se esfuerza por sus estudios, pero no tiene una buena, ¿no es cierto?, autoconfianza, autonomía, autoestima propia para poder de repente manifestar sus dificultades al docente, va a encerrarse en un mundo de ansiedad que lo puede conllevar de repente a algo peor, ¿sí? Recordemos que el fin del primer bimestre escolar, bueno, que el primer bimestre escolar ha sido un periodo de adaptación para los chicos. Yo antes no sociabilizaba, bueno, me ha costado de repente 2, 3 semanas empezar a conversar con mis compañeritos. Ya pasó la primera unidad del estudio, segunda, adaptarme a las consecuencias, ¿no es cierto? Perdón, adaptarme al aprendizaje, adaptarme a las normas de cada docente, también me ha conllevado todo eso la segunda unidad o el primer bimestre.
y en algunas oportunidades, como refiero, ha mostrado calificativos negativos en parte de los estudiantes. Y eso, cuando es una persona que realmente se preocupa por sus estudios, puede conllevarlo a que este estrés desencadene en algo más grande, como lo habíamos referido, lo que es un periodo ansioso o lo que nosotros conocemos, bueno, también lo que podría ser depresión. Entonces, vamos a analizar qué situaciones realmente puede afectar a un estudiante en los colegios. Vamos a tener primero las demandas y frustraciones propias del colegio. Nuestro colegio siempre va a dejar tareas, va a dejar trabajos, y si es que el estudiante no tiene hábitos de estudios, no tiene un horario, un cronograma para realizar sus actividades, estas tareas se van a ir acumulando de una forma consecutiva, ¿sí? Entonces, al acumularse estas actividades de una forma consecutiva, el estudiante no va a cumplir con ellas y eso le va a generar también un nivel de estrés, un nivel de ansiedad. De repente tenemos los pensamientos negativos sobre sí mismos. Hay muchos niños que tienen unos pensamientos muy duros sobre sus capacidades, sobre sus habilidades. Creen que no son capaces de lograr algún objetivo, de repente de no resolver alguna tarea o alguna actividad, porque creen que no lo merecen. De repente también, perdón, creen algunos que no merecen de repente reconocimiento o que valoren su trabajo o su esfuerzo. Vamos a tener también los cambios en sus cuerpos. Esto también genera cierto grado de inseguridad, sobre todo en lo que es la adolescencia, cuando aparece lo que es el famoso acné, ¿no es cierto? Eso va a denigrar lo que es su autoestima, va a generarle estrés, ansiedad, que otras personas observen su rostro, de repente si es que es una persona gordita o es muy delgada, va a crear, ¿no es cierto?, todo un panorama, va a creer que hay ideas de que las personas se van a burlar por su cuerpo. Después tenemos los problemas con sus amigos y o pares en la escuela, porque no se puede adaptar de repente a ciertos cambios. De repente, al momento de dar una opinión en clases, el sentirse burlado o rechazado por la forma en la que piensa o la forma en la que actúa. También lo que le afecta a un estudiante es la separación o divorcio de sus padres. Un estudiante que sabe que sus padres están discutiendo de forma continua, su principal miedo es la separación de los padres. Y sobre todo si es que existe falta o poca comunicación entre padres e hijos, la imaginación del menor va a volar y esto va a desencadenar en un estrés. Después tenemos una enfermedad crónica, cuando se enteran de que hay algún familiar que está padeciendo de alguna enfermedad que puede perder a este familiar, esto va a conllevar a que este niño, ¿no es cierto?, se siente inseguro, que tenga miedo, ansiedad y sobre todo, ¿no es cierto?, deje de lado lo que son sus estudios por abocarse a querer saber qué es lo que está pasando en su hogar. Lamentablemente tras la pandemia, hay muchos estudiantes que han perdido a seres queridos, sean sus abuelitos, padres, tíos, y es lamentable porque muchos de esos duelos aún no han sido resueltos. Van al colegio, quieren adaptarse al sistema, a pesar de que ya estamos en el segundo bimestre en muchas instituciones, pero estas personitas, por esta muerte de un ser querido que todavía no lo ha resuelto, está desenvolviendo en apatía, rechazo con sus estudios, luego se percata de que está mal en sus notas, en sus calificativos, y en vez de motivarse a decir yo voy a mejorar en mis estudios, sigue decayendo, ¿sí? Y esto también es generado también por lo que es el estrés. El mudarse o cambiar de colegio de una forma abrupta, si es verdad, nuestros estudiantes han estado aislados o las clases virtuales, ¿no?, de cierta forma no han generado muchos lazos afectivos entre los propios estudiantes, esto sí ha podido conllevar a que se genere, ¿no es cierto?, un grado de estrés. Esto genera inestabilidad emocional en los adolescentes, en los niños. Después tenemos lo que es llevar a cabo demasiadas actividades o tener expectativas demasiado altas. Sobre todo tenemos los estudiantes que son primer puestos. Siempre están como, no puedo equivocarme, yo no puedo errar. Y obviamente no desencadenan algo agradable.
y los problemas financieros de la familia. A todos los hogares y todavía tras esta crisis, ¿no es cierto?, económica que estamos enfrentando, no solo el Perú, sino diversos lugares, está conllevando a lo que son de repente el estrés por parte de muchos estudiantes, la preocupación de cómo mi mamá va a pagar tal cosa, cómo yo voy a hacer o cómo, qué puedo hacer, ¿no? Para de repente generar menos gastos en mi hogar. Esto es un tema que se debe conversar mucho con los hijos porque los puede conllevar a cometer errores, tomar decisiones inadecuadas. Entonces, ¿cómo nosotros como padres, de repente como profesores, ¿no es cierto?, podemos ayudar a un estudiante? Lo primero que se debe hacer es determinando si el estrés está afectando la salud, el comportamiento, los pensamientos o los sentimientos de un adolescente. Recordemos, el estrés propiamente dicho no es malo, pero cuando está en la faceta, ¿no es cierto?, de alerta. Pero si yo ya estoy observando que este estrés hace que mi hijo, ¿no es cierto?, o he dicho estudiante, reaccione de forma adversa, muestre un agotamiento, ya pierda el sentido, su buen rendimiento baje, aquí estamos viendo, ¿no es cierto?, de que sí está afectado. Lo primero que tenemos que hacer es identificarlo para poderlo orientar, llevar, ¿no es cierto?, de repente con las personas adecuadas, como un psicólogo que lo pueda ayudar y orientar de forma adecuada. ¿Qué más podríamos hacer? Escuchando cuidadosamente a los adolescentes y estando pendientes de que no se sobrecarguen. Muchas veces una persona que está muy estresada se fija mucho en un estímulo, en una actividad, en una tarea, pero deja de lado otras actividades, otras tareas. Cuando esta personita reacciona, ve todo lo acumulado y en vez de cualquiera diría, entonces me organizo para realizar las actividades. No, una persona que tiene este estrés se sobrecarga, va a querer organizar todas las actividades, incluso realizarlas de noche, olvidando su descanso personal. ¿Qué más tenemos? Aprendiendo, ¿no es cierto?, y modelando las destrezas del manejo del estrés. Estas herramientas va a ser en base a lo que es de repente la respiración, la meditación, herramientas que les va a enseñar lo que es que le va a enseñar el psicólogo. Vamos a tener que respaldar la participación en lo que son los deportes y otras actividades prosociales. Si nosotros vemos que un estudiante está muy estresado y solo se aboca en los estudios, las actividades físicas es algo importante. Entonces podríamos orientarlo para que empiece a realizar una actividad que no sea del gusto de los padres, sino del gusto del estudiante, para que esta sea su forma de, ¿no es cierto?, sacar toda esa energía negativa o también sentirse más cómodo consigo mismo. ¿Y cómo podemos reducir el estrés? El estrés lo vamos a reducir haciendo ejercicio. Es la clave. Uno cuando hace ejercicio ayuda a lo que es la oxigenación en el cuerpo y eso va a ayudar a que uno se organice de una forma adecuada. Una alimentación saludable, aprendiendo de repente ejercicios de relajación como es la respiración abdominal, ¿no es cierto?, en el que le damos el aire y tiene que llenar nuestra pancita y de repente técnicas de relajación muscular como endurecer el cuerpo y relajarlo, desarrollar de repente el entrenamiento de destrezas afirmativas, la forma en cómo me expreso de mí misma, la forma en cómo yo digo, soy un inútil, no, ya no decir eso, ¿no? Esto me causó dificultad, pero yo puedo hacerlo de una forma siempre positiva, ensayando y practicando las situaciones que le causan estrés. Si a mí me causa estrés de repente lo que es hablar en público, lo voy a empezar a practicar primero delante de mi familia. Obviamente la familia no se debe burlar, debe estimular esta acción delante de mis amigos para que en un momento determinado lo pueda hacer en un ambiente más grande como es el salón de clases. Puede ser aprendiendo destrezas, prácticas para enfrentarse a la situación, bueno, ya lo hablamos, disminuyendo el hablarse de manera negativa a sí mismo. Esas frases, cuando escuchamos a un estudiante decir soy inútil, soy incapaz, soy torpe, hay que disminuir esos comentarios. Hay que escuchar a esta persona decir, ¿por qué te dices esas cosas? Revalorar, ¿no es cierto?, las capacidades positivas y obviamente hacerlo consciente de que esas palabras que se dice a sí mismo no debe hacerlo, no debe decirlo. ¿Qué más tenemos? Establecimiento de un grupo de amigos que puedan ayudarle a hacer frente a las situaciones de manera positiva. Es decir,
que vamos a ser capaces en ese momento de poder de repente brindarle un sostén emocional en base a una red de apoyo que son sus amigos, sus compañeros. No aislarlo, no criticarlo, porque eso puede ser perjudicial. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a usted, profesora Elizabeth Chipana, por el tema del día de hoy, y efectivamente, ¿no? Se tiene que analizar este proceso, este nuevo proceso de adaptación. Tenemos justamente una pregunta para usted. Nos consultan respecto a si este proceso tiene que durar 6 meses, si ese tiempo es suficiente, si nos preguntan. Nos hacen esta pregunta porque se está pensando, ¿no? Los jóvenes piensan de que si se vuelve a mitad de año, hasta fin de año ya habrán cumplido su proceso. ¿Será suficiente esos meses? Bien, si bien el proceso de readaptación social es algo que no solo es bueno para los estudiantes en su nivel académico, sino también para su desarrollo, ¿no es cierto? Desarrollo psicológico, social. 6 meses viendo la lentitud hoy en día con lo que los estudiantes están relacionándose entre sí, no va a ser suficiente. Ellos necesitan entablar mayor relación entre sus compañeros, poder expresar sus emociones, sus sentimientos entre sus pares, entre sus amigos. Y eso es algo que yo he notado que en muchos colegios, en muchas instituciones educativas, entre los estudiantes no existe. Hay grandes índices de ansiedad, grandes índices de depresión y que se están empezando recién a acoplar. Y estamos hablando, miren, las clases han empezado en marzo y estamos terminando mayo y todavía estamos viendo estos rasgos aflorando recién. Entonces, 6 meses que una persona diga, ya me adapté, no se va a dar, no se da, para mi punto de vista y en base a los casos que yo he observado. Muy bien, muchísimas gracias nuevamente por el tema tratado el día de hoy, y invitamos a todas las personas que nos han acompañado a través de las redes sociales a compartir la transmisión y también darnos el me gusta a la página de USMP TV. Señores, volvemos el próximo jueves con otro tema en el consultorio psicológico online. Muchas gracias, profesora Elizabeth Chipana. A usted, muchas gracias.